Javier apretaba el perno que acababa de encajar en la madera húmeda del muelle cuando oyó el crujido de grava bajo neumáticos. Varios conjuntos. No el rodar suave de turistas o vecinos pasando. Era más pesado. Deliberado. El tipo de llegada que envía un mensaje antes de que nadie salga del coche. Se enderezó. Se limpió las manos en los vaqueros y vio 2 coches patrulla de la Guardia Civil avanzando por su camino privado. Con luces rojas y azules parpadeando sobre el agua. Solo llevaba 3 semanas de vuelta en el lago de Sanabria. Tiempo suficiente para limpiar las hojas de los canalones. Reparar los postes del muelle que su abuelo instaló en 1946. Y casi olvidar que había regresado a una Castilla y León diferente a la que visitaba de niño. Pero la vista de las fuerzas del orden deteniéndose como si se hubiera atrincherado en la cabaña le dijo que algo no estaba solo mal. Estaba planeado. Ambos coches se detuvieron a 3 metros del borde del muelle. Las puertas se abrieron. 2 guardias civiles salieron. Con las manos cerca de los cinturones. Escaneando como si les hubieran dicho que podría huir. Y entonces la vio apoyada contra un crossover blanco de lujo aparcado detrás. Brazos cruzados. Jersey pastel atado alrededor de los hombros como una banda de club de campo. Beatriz Correa. Presidenta de la Asociación de Propietarios del Lago de Sanabria. Su expresión era esa confianza presuntuosa que la gente lleva cuando cree que la ley es un accesorio. El guardia más alto carraspeó. Señor. Recibimos una llamada sobre un intruso que se niega a abandonar la propiedad de la asociación. Sus ojos se desviaron a Beatriz por medio segundo. Luego de vuelta a él. ¿Es usted Javier Castillo? Casi se rió de lo ensayado que sonaba. Pero los guardias no eran el enemigo. Estaban siendo usados. Dejó la llave inglesa y se enderezó. Sí. Soy yo. ¿Tienen identificación?, preguntó. Detrás. La voz de Beatriz subió como si hubiera estado esperando su turno. Guardias. Ha estado trabajando en un muelle que no le pertenece. La orilla está bajo jurisdicción de la asociación. Ignoró múltiples avisos para desalojar. Javier sostuvo la mirada del guardia. ¿Quieren identificación? Claro. Pero lo que realmente necesitan es una escritura. Caminó hacia el porche de la cabaña. Tomó la carpeta desgastada que había dejado en la barandilla esa mañana y se la entregó al guardia. Página 3. Dijo. Y la 4 si quieren el levantamiento topográfico original. Él la abrió. Sus cejas se fruncieron casi de inmediato. El segundo guardia se inclinó. Escaneando las descripciones legales archivadas en la provincia de Zamora durante casi 8 décadas. Patentes de tierra emitidas a su abuelo justo después de volver de la guerra. Registradas 2 veces. Una en el 46 y otra en el 72 cuando reconstruyó los postes norte después de una helada. La orilla. El muelle y 3 metros hacia el agua eran inconfundiblemente suyos. Los guardias intercambiaron miradas. No tensas. Avergonzadas. Señor Castillo. Dijo el primer guardia. Todo parece válido. Esta es claramente su propiedad. Beatriz avanzó. Con el rostro tenso. Eso no puede ser correcto. La asociación tiene jurisdicción sobre todas las estructuras lacustres. No. Señor. El guardia la interrumpió. No la tiene. Puede regular a los miembros y el señor Castillo no es uno. Además, su denuncia afirmaba que esta orilla era propiedad de la asociación. No lo es.
Su mandíbula se apretó tanto que Javier pensó oír rechinar sus dientes. Bueno. Aún ignoró los avisos. Los avisos no anulan una escritura, dijo el guardia. Puede contactar con el juzgado civil. Pero esto no es un asunto penal. Y ciertamente no es intrusión. Javier se mantuvo en silencio. No necesitaba agregar nada. La verdad estaba allí en tinta negra y sellos provinciales. Tras un momento, los guardias le devolvieron la carpeta. Disculpe las molestias. Señor Castillo. Cerraremos la llamada. Se giraron y volvieron a sus coches. Sin multas. Sin advertencias. Sin preguntas de seguimiento. Solo un final tan rápido y anticlimático como merecía el encuentro. Beatriz. Sin embargo, no se fue de inmediato. Lo miró como si él hubiera desconectado personalmente su fuente de poder. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. No lo suficientemente alto para que los guardias oyeran. Este muelle está sujeto a revisión. No puedes volver aquí y hacer lo que te dé la gana. Él sostuvo su mirada. Calmado. Sereno. Beatriz. El muelle ha estado en mi familia más tiempo del que has vivido. Y lo sabes. Sus fosas nasales se dilataron. Ya veremos. Se giró bruscamente. Tacones clavándose en la grava. Y se metió en su crossover. La puerta se cerró de golpe. Un momento después. Aceleró por el camino. Polvo girando detrás como una advertencia de tormenta. Los coches patrulla la siguieron, dejándolo solo en el muelle tranquilo de nuevo. El lago reflejando nada más que cielo y el rizo desvaneciéndose de su partida. Recogió la llave inglesa. Pero su mano flotó sobre la tabla en lugar de apretar el perno. Su corazón no latía acelerado. Solo trabajaba más duro de lo usual, preparándose para una pelea que no había planeado tener ese día. La pregunta se presionó en su mente. Constante e inoportuna. Si sabía que el muelle no era suyo, ¿por qué llamó a la Guardia Civil de todos modos? La respuesta llegó la mañana siguiente. Y no fue sutil. Salió con una taza de café negro y casi la dejó caer. 3 hojas de papel estaban clavadas directamente en su verja de madera. Anguladas como si alguien hubiera retrocedido después para admirar su obra. La primera estaba sellada como estructura insegura. Atención inmediata requerida. Citando su muelle como un peligro para la comunidad. La segunda era una factura. 7.200 euros en cuotas pendientes por el muelle. La tercera era una citación exigiendo que compareciera ante la Junta de Normas de Propiedad del Lago de Sanabria el próximo jueves. Las 3 llevaban el emblema de la asociación. Ninguna tenía autoridad legal. Arrancó una y sintió los pequeños agujeros dejados en la madera. Frescos. De quizás 5 minutos. El aire aún llevaba el leve olor a polvo de papel y el aroma metálico agudo dejado por la grapadora. Quienquiera que las entregara estaba cerca. Observando. Escaneó la carretera. Vio nada más que un rastro de polvo retrocediendo. Llevó las 3 hojas a la cabaña. Las extendió sobre la mesa y sintió su frustración elevarse a algo más afilado. Ayer. Intentaron criminalizarlo llamando a la Guardia Civil. Hoy. Duplicaron con papeleo disfrazado de ley. Esto no era confusión. Era estrategia. Alrededor del mediodía. La estrategia escaló. Un SUV blanco subió por su camino.
deteniéndose corto del porche. 3 personas salieron. Con chaquetas cortavientos iguales. Portapapeles en mano. Idéntica autoimportancia. El hombre al frente se acercó primero. Señor Castillo. Somos del Comité de Normas Ambientales de la asociación. ¿Anunció? Estamos aquí para inspeccionar su sistema séptico y el cumplimiento de la orilla. Javier lo miró. No. No lo están. ¿Él parpadeó? Sacado de su guión. Señor. Rechazar el cumplimiento resultará en multas inmediatas y posibles acciones de ejecución. Ustedes no tienen autoridad de ejecución. Dijo rotundamente. No son provinciales. Estatales ni federales. Son voluntarios con portapapeles. La mujer a su lado cruzó los brazos. Está siendo innecesariamente hostil. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Su trabajo termina en las líneas de propiedad que no poseen. Dijo. El inspector principal levantó su teléfono y comenzó a grabar. Comportamiento amenazante notado. Narró dramáticamente. Sujeto rechazando inspección de seguridad. Javier no alzó la voz. Abandonen mi propiedad. Háganlo ahora. Siguió grabando. Esperando que resbalara en ira para darle algo que pudieran torcer. En cambio, abrió la puerta de la cabaña y contó lo suficientemente alto para que el teléfono lo capturara. 60 segundos. Luego llamó a la Guardia Civil por intrusión. Por primera vez. Una incertidumbre real parpadeó en sus ojos. Los 3 se agruparon. Susurrando urgentemente. Luego se retiraron sin argumento. El SV levantó grava al retroceder por el camino. Javier los vio irse. Adrenalina zumbando bajo su piel. Esto no era acoso aleatorio. Alguien dentro de esa asociación tenía un plan y una razón. Tomó fotos de los avisos en la verja y los envió a la Guardia Civil. Adjuntando una breve declaración solicitando que documentaran el intento de inspección. No esperaba acción rápida. Pero los rastros de papel importan. Especialmente cuando tu oponente te ahoga en ellos. Por la tarde. Giraba teorías en su cabeza. Ninguna buena. Intentó distraerse con reparaciones del muelle. Pero incluso el sonido del taladro sentía impaciente. Como si el lago mismo esperara su próximo movimiento. Cada tornillo que apretaba. Cada tabla que reemplazaba le recordaba cuán poco de esto debería haber sido un problema. Estaba apretando la última tabla cuando oyó un pitido de notificación desde su teléfono dentro de la cabaña. El sonido era agudo. Demasiado agudo. No un texto. No un email. Era el tono de alerta que había configurado para detección de movimiento cerca de la verja. Revisó la feed. Una figura estaba al final de su camino. Justo fuera de la línea de propiedad. Sosteniendo una pila de papeles frescos y examinando su buzón como si considerara abrirlo. Acercó. No era Beatriz. No era uno de los inspectores. Era Marcos Hidalgo. El tesorero de la asociación que solo había oído mencionar por vecinos. Traje afilado. Zapatos lustrados. El tipo de hombre que veía una comunidad lacustre como un flujo de ingresos en lugar de un hogar. Miró el buzón de nuevo. Luego hacia la cabaña. Directamente a la cámara. Sonrió. Dobló los papeles bajo su brazo y caminó de vuelta por la carretera. Reprodujo el footy 2 veces. No estaba entregando nada. Estaba verificando algo.
confirmando algo. ¿Pero qué? Los avisos de violación. Las multas. La inspección sorpresa. Marcos apareciendo al borde de su tierra como un topógrafo reclamando. El patrón ya no era sutil. Estaban tratando su orilla como si ya fuera suya. Una ira fría y constante se asentó en su espina dorsal. Una que no chispeaba ni ardía, sino que se enraizaba profundo y se negaba a moverse. Tomó fotos de todo. Imprimió los avisos de la verja. Marcó el footy de movimiento y lo compiló todo en una carpeta. Mañana. No iba a perder tiempo con suposiciones. Mañana llegó más rápido que el sueño nunca pudo. Estaba levantado antes del amanecer. Carpeta en mano. Conduciendo hacia la ciudad con el tipo de enfoque que solía asentarse en su tripa antes de inspecciones de presas de alta presión. El lago de Sanabria se desvaneció detrás mientras se dirigía a Zamora, donde la única abogada en la que confiaba mínimamente mantenía su oficina. Sara Valverde. Especialista en derechos lacustres. Conocida entre los veteranos como la mujer a la que llamas cuando alguien intenta robar tu orilla. Entró en su oficina a las 8:03 de la mañana. Ella ya estaba detrás de su escritorio. Mangas arremangadas. Papeleo esparcido como si hubiera estado luchando una guerra desde el alba. Levantó la vista. Javier. No sueles aparecer a menos que algo haya salido mal. Puso la carpeta en su escritorio. Define mal. Ella la abrió. Ojeando los avisos de violación. Fotos de su verja. Timestamps de sus cámaras de sendero. Sus cejas bajaron cuanto más leía. Cuando llegó a la citación de la asociación, se recostó en su silla. Heredaste esa cabaña hace 3 semanas. Dijo. Y ya han escalado a multas falsas e inspecciones no autorizadas. Asintió. Anoche, Marcos Hidalgo vino al borde de mi propiedad. No dejó nada. Solo miró alrededor como si estuviera comprobando el perímetro. Un sonido sin humor escapó de ella. Casi una risa. Por supuesto que lo hizo. Eres la última sección no reclamada en la orilla norte. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué se supone que significa eso? Sara se levantó. Caminó a un alto archivador y sacó un mapa. Lo extendió sobre la mesa. Lago de Sanabria dividido en parcelas sombreadas en colores. Tocó la forma azul más grande abrazando la orilla inferior. Esto es todo lo que la asociación reclama autoridad sobre. Solo miembros. Luego tocó la curva norte. Tu tierra y 3 cabañas antiguas aún poseídas por familias que preceden a la asociación. Estas parcelas son las resistentes. La asociación ha intentado consolidar la gobernanza del lago durante años. La mayoría de los nuevos dueños se unieron por ignorancia. Pero tu tierra bloquea el control completo. Entonces están intentando anexar mi orilla. Dijo. Intentar es generoso. Respondió ella. Están fabricando violaciones para forzarte a cumplir. No pueden tomar tu tierra directamente. Pero pueden agotarte financieramente. Psicológicamente. Hasta que te unas o vendas. Un nudo frío se asentó bajo sus costillas. ¿Por qué la urgencia? Sara dudó. He oído rumores de que Beatriz prometió a un promotor derechos ampliados del lago para una propuesta de resort. Si puede reclamar que toda la orilla está bajo stewardship de la asociación, obtiene influencia de aprobación. Pero sin tu parcela, el plan se derrumba. Entonces, esto no es personal.
Dijo. Es negocio. Es ambos. Dijo ella. A Beatriz no le gusta perder. Especialmente no ante alguien que aparece con una escritura válida. Volteó uno de los avisos de la verja. ¿Esto? Tocó la multa de 7.200 euros. Es insignificante. La asociación no puede imponer cuotas a no miembros y la inspección ilegal. Solo la zonificación provincial puede inspeccionar sistemas sépticos. Sintió algo de tensión aflojarse. Luego apretarse de nuevo. ¿Cuál es mi próximo movimiento? Los ojos de Sara se afilaron. Documenta todo. Cada visita. Cada papel. Cada clip de cámara. No solo están excediéndose. Están construyendo una narrativa. Contrarresta eso construyendo evidencia. Le devolvió la carpeta. E instala más cámaras. Ya lo hice. Dijo. Bien. Porque si están escalando tan temprano. El sabotaje suele venir después. Casi preguntó qué quería decir. Luego recordó la 10ª naranja que alguien pintó en el muelle de un vecino el verano pasado cuando se negó a pagar un impuesto de embellecimiento de la asociación. Su muelle colapsó misteriosamente una semana después. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?, preguntó. Sara exhaló lentamente. Beatriz es la cara pública. Marcos es el estratega. No toma riesgos sin un fin de juego. Y eso lo hace peligroso de una manera muy quieta. Absorbió sus palabras. Sara se inclinó hacia adelante. Su tono firme. Javier. Tienes algo que necesitan. Tierra con legitimidad. No pueden comprar legitimidad. Solo pueden fabricar presión hasta que rompas. No les des un centímetro. Asintió. No lo haré. Pero me gustaría saber exactamente con qué creen que están jugando. Sara sacó un archivo diferente de su cajón. Esto es todo lo que he recopilado sobre intentos de la Asociación del Lago de Sanabria en los últimos 5 años. Archivos no autorizados. Disputas de zonificación. Aplicación selectiva. Correspondencia oculta. Nada criminal aún. Pero hay un patrón. Abrió el archivo. La primera página mostraba un resumen de patrón de coerción a través de presión administrativa. La segunda página listaba nombres. Dueños que habían sido multados hasta la sumisión o echados. La tercera página. Un mapa crudo que la asociación presentó en 2019 intentando redibujar límites de orilla. Su estómago se apretó. La línea de límite alterada rozaba justo a través del muelle de su abuelo. Miró a Sara. Esto es falsificación. No está archivado legalmente. Dijo. Pero es el documento que agitan ante recién llegados para hacerles creer que la asociación posee más de lo que hace. Entonces saben que no es válido. Dijo. Oh. Absolutamente. Pero mostrar un mapa falso es más fácil que explicar la ley. Y la mayoría de la gente no cuestiona la autoridad cuando llega con un portapapeles. Se recostó. Entonces, cuando la Guardia Civil la rechazó ayer, Beatriz no perdió la pelea. Perdió camuflaje. Sara asintió. Exacto. Ahora empujarán más fuerte. Espera más avisos. Más confrontaciones. ¿Qué hay de contraatacar?, preguntó. Tocó su carpeta. Lo estás haciendo ahora mismo. Un paso a la vez. Pero primero. Los atrapas en el acto. Frunció el ceño.
Significa instalar cámaras en los postes del muelle. Dijo. Vendrán por eso después. Y cuando lo hagan, tendremos palanca. Se levantó para irse. Carpeta bajo el brazo. Aprecio esto. Sé. Una cosa más. Dijo antes de que alcanzara la puerta. Marcos observa patrones. No le des uno. Actúa impredecible. Mantente estable. Documenta en silencio. Déjalos creer que estás abrumado. ¿Por qué? Para que no se den cuenta de que estás construyendo un caso hasta que sea demasiado tarde. Salió de la oficina con una claridad nueva. Más afilada. Más fría que la frustración. No estaba imaginando la presión. No estaba sobrereaccionando. Estaba parado en tierra estratégicamente valiosa. Y el liderazgo de la asociación la quería bajo su bandera. Cueste lo que cueste. Mientras salía al sol y se dirigía a su camioneta. Su teléfono vibró. Alerta de movimiento de la cámara de sendero cerca de su cobertizo de botes. Una figura en jersey pastel había caminado justo hasta su verja. Beatriz. No llevaba papeles esta vez. Estaba tomando fotos. La escalada ya había comenzado y las cámaras rodaban. Para cuando entró en su camino. Beatriz se había ido. Pero huellas de botas frescas cruzaban la grava. Demasiado pequeñas para ser de Marcos. Demasiado deliberadas para ser coincidencia. Revisó el footage de la cámara de nuevo. Había tomado fotos de su verja. Buzón. E incluso del muelle desde lejos. La escalada había comenzado. Y ahora era hora de contraatacar de manera inteligente. Pasó la tarde instalando cámaras adicionales en los postes del muelle. Ocultas entre la madera vieja. Apuntando a cada ángulo posible. No era paranoia, era preparación. Esa noche. Mientras el lago susurraba contra las rocas. Revisó todos los documentos de nuevo. La escritura original. Los mapas provinciales. Incluso copias de las normas de la asociación que confirmaban que no tenían jurisdicción sobre propiedades no miembros. Todo sólido como el granito que daba nombre al lago en leyendas locales. Al día siguiente. La presión se intensificó. Un email llegó a su bandeja. Copiado a todos los miembros de la asociación. Alerta de junta, reclamaciones no autorizadas sobre propiedad de orilla. Lo abrió. Un muro de nonsense legal. Afirmaciones de que individuos podrían estar malinterpretando avisos provinciales y que activos comunitarios permanecen protegidos bajo jurisdicción de la asociación. Era una mentira. Una mentira ruidosa y nerviosa. Y todos en la lista de correo lo sabían. Para el mediodía. 3 vecinos le enviaron mensajes. ¿Qué pasa? ¿Por qué Beatriz está flipando? ¿Es cierto que el muelle no es suyo? No respondió aún. No hasta que asegurara la tierra legalmente. Esa tarde. Condujo al banco para convertir sus ahorros de emergencia en un cheque al portador. 16.200 euros. Todo el dinero que tenía. La cajera lo miró con cuidado. ¿Haciendo una gran compra hoy? Algo así. Dijo. Lo verás en las noticias pronto. Los días previos al 10 de agosto fueron una mezcla de tensión silenciosa e intentos abiertos de intimidación. 2 veces más. Coches se detuvieron al final de su camino. Alguien dejó un volante bajo el limpiaparabrisas de su camioneta reclamando que el muelle sería removido inmediatamente por peligro comunitario. Una noche. Las luces de movimiento se activaron.
Pero la persona se quedó en las sombras. Pero cuanto más cerca llegaban, más mostraban su desesperación. El 8 de agosto. Sara llamó con el tono de alguien entregando malas noticias y un arma cargada. Presentaron una medida cautelar de emergencia para detener la subasta. Dijo. Se rió una vez. Sin humor. Por supuesto que lo hicieron. Y el juez la denegó en 5 frases. Llamó su documentación inexistente y su reclamación de propiedad no respaldada y contradictoria. Apretó el volante. Entonces, ¿la venta procede? Sí. Dijo. La asociación acaba de sufrir su primera derrota pública. Espera represalias. Llegó la mañana siguiente en forma de un sobremanila pegado a su verja. Cese y desista. Interferencia ilegal con propiedad comunitaria. Lo acusaban de intentar obtener ilegalmente activos comunes y amenazaban con acciones legales significativas. La respuesta de Sara, enmárcalo. Querrás recuerdos. La mañana del 10 de agosto. El lago de Sanabria se sentía diferente. Aún observando. Llevaba vaqueros limpios. Mantuvo el cheque al portador metido en una carpeta de cuero. Y condujo al juzgado provincial con Sara siguiéndolo detrás. Cuando giraron a la calle principal, la multitud esperando en las escaleras del juzgado hizo que su estómago se apretara. No con miedo, sino con claridad. La gente había aparecido. Residentes. Locales curiosos. Inversores. Incluso un reportero con cámara. Y en medio de ellos, Beatriz. Perlas. Blazer blanco. Brazos cruzados como si pudiera reescribir la realidad con postura sola. Marcos estaba a su lado. Mandíbula apretada. Ojos dartando por todas partes menos a los suyos. No parecía triunfante. Parecía acorralada. El secretario del juzgado salió exactamente a las 10. Portando un portapapeles y un micrófono portátil. Buenos días. Señores. Comenzaremos con la parcela 47N. Northshore Holdings SL. Los labios de Beatriz se apretaron. Puja mínima 14.800 euros. Puja inicial. Llamó el secretario. ¿Oigo 14.800? Javier levantó la mano. 14.800 del postor 16. Un murmullo se movió por la multitud. El abogado de Beatriz avanzó, susurrando urgentemente en su oído. Marcos intentó levantar la mano. Luego se congeló. Porque una puja requiere dinero. Y no tenía ninguno hoy. No después de que el tribunal denegara su medida cautelar. ¿Oigo 15.000? Preguntó el secretario. Silencio. ¿15.000? Aún nada. Beatriz dio medio paso adelante. Luego se detuvo. Sus manos temblando. No se atrevió a pujar. Si pujaba. Reconocía públicamente que la parcela no era propiedad de la asociación. Destruiría su propia narrativa. El secretario escaneó la multitud lentamente. Va una vez. Un murmullo subió de los espectadores. Va 2 veces. Javier miró directamente a Marcos mientras exhalaba. El sonido de alguien viendo un reino quemarse. Vendido al postor 16. Resonó en los pilares del juzgado como un tiro marcando el fin de una guerra. Sara exhaló detrás de él. Eso es. Lo posees. El muelle. La orilla.
El camino de acceso. Todo. Beatriz se giró bruscamente, tropezando con sus tacones mientras empujaba a través de la multitud. Marcos la siguió, pálido y temblando. Javier no sonrió. No celebró. Solo se quedó allí, dejando que el peso del momento se asentara. 80 años de historia familiar habían sido contestados por gente que nunca poseyó la tierra por la que luchaban. Y ahora toda su casa de naipes se había colapsado en 5 minutos. El secretario le entregó el certificado de venta para firmar. «Felicidades, señor Castillo», dijo. «Es un valioso pedazo de orilla el que acaba de salvar». Asintió, guardando los papeles. No era sobrevalor. Él pausó. «No», dijo en voz baja. «Supongo que no lo era». Sara caminó a su lado hacia el estacionamiento. «¿Te das cuenta de que la Guardia Civil tendrá que hacer cumplir esto ahora?», dijo. «Los carteles. Las reclamaciones. Todo lo que han estado haciendo. Es todo intrusión ilegal». Bien, dijo. «Es hora de que aprendan dónde termina realmente su autoridad. Y dónde comienza la tuya», agregó. No respondió. No necesitaba. Porque mañana la Guardia Civil caminaría sobre ese muelle, el que reclamaban como suyo, y removería cada cartel falso que habían clavado en la tierra de su familia. Y cuando se los entregara de vuelta a Beatriz, todo el lago finalmente vería la verdad. La asociación nunca estuvo a cargo. No legalmente. No moralmente. No más. La pelea entraba en su fase final. Y el próximo movimiento era de ellos. Solo que ya no tenían un tablero para jugar. La noticia del resultado de la subasta llegó al lago de Sanabria más rápido que un incendio forestal en sequía. Para el amanecer del día siguiente, toda la orilla sabía que el muelle que la asociación reclamaba por años ahora era legalmente poseído por el único hombre al que intentaron remover con más fuerza. Yo. A las 8:02 de la mañana. El patrullero del comisario Morales rodó por mi camino. Salió. Sombrero bajo el brazo. Expresión a medio camino entre diversión cansada y satisfacción quieta. «Buenos días, Javier. dijo. «Tengo tu papeleo aquí». La provincia lo envió a primera hora. Me entregó la transferencia de escritura oficial. Mi nombre. Parcela 47N. Orilla. Camino de acceso. Muelle. Todo. ¿Listo para dar un pequeño paseo?, preguntó. He estado listo por mucho tiempo. Fuimos al muelle juntos. 2 guardias lo siguieron. Cada uno con bolsas de evidencia y un taladro portátil para remover carteles. El lago estaba calmado. El tipo de calma que solo aparece justo antes de que las reputaciones se demuelan. En el extremo lejano del muelle estaba el adefesio que había estado mirando por meses. Propiedad privada. Acceso solo asociación. Intrusos serán multados. El cartel que empezó toda la pelea. El comisario Morales se giró a sus guardias. Remuévanlo. El taladro zumbó. Tornillos saltaron. En menos de 30 segundos. El cartel que justificaba cada reclamación falsa. Cada amenaza. Cada intento de sabotaje nocturno salió del poste y entró en una bolsa de evidencia. Morales lo levantó con una mano y me miró. Eres el único dueño legal de esta estructura ahora.
Cualquier cartel futuro sube solo si tú lo pones. Asentí una vez. Entreguémoslo. Sonrió. Pensé que dirías eso. La casa de Beatriz se erguía en la colina overlooking el lago como una reina surviving un reino que pensaba controlaba. Hoy esa ilusión había terminado. Morales no tocó. Se anunció a través de la puerta mosquitera. Guardia Civil. Señora Correa. Por favor salga. Beatriz apareció momentos después. Labial perfecto. Pendientes de perla puestos. Pero ojos hinchados y rojos. Junto a ella. Marcos merodeaba como un hombre caminando por réplicas. Estamos en medio de algo. Espetó. Lo están ahora. Respondió Morales. Levantó el cartel. Por orden de la provincia. Esto se devuelve a su dueño legítimo. Fue instalado ilegalmente en tierra que su asociación nunca controló. Beatriz se congeló. Eso es imposible. Dijo. Ese muelle es propiedad común. No. Dijo Morales. No lo es. Pertenece al señor Castillo. Y el camino que lleva a él también suyo. Marcos tragó saliva. Comisario. Debe haber alguna confusión. La confusión. Cortó Morales. Está entre lo que desearon poseer y lo que la provincia realmente registró. La subasta de ayer resolvió el asunto permanentemente. Le entregó el cartel a Beatriz. Ella no lo alcanzó. Retrocedió. Sacudiendo la cabeza. Esto no es como funciona. No puede simplemente tomar cosas. No tomó nada. Dijo Morales. Compró propiedad por la que su junta no pagó impuestos por 3 años. Sus ojos dartaron a Marcos. Buscando una negación que no vino. Me dijiste que estaba archivado. Siseo. Pensé. Murmuró Marcos. ¿Pensaste? Estalló ella. Me dijiste. ¿Basta? Dijo Morales. Hay algo más. Abrió su carpeta. Efectivo inmediatamente. La provincia ha abierto una investigación sobre archivos no autorizados. Representaciones fraudulentas de tierra y quejas de acoso dirigido. El señor Castillo ha proporcionado documentación y evidencia de vídeo. Entrevistaremos a miembros de la Junta de la Asociación esta semana. El rostro de Beatriz se drenó de color. Investigándonos a nosotros, susurró. ¿Correcto? Dijo Morales. Y señora Correa. Esto es solo una visita de cortesía. La próxima será oficial. Inclinó su sombrero. Se giró y se fue. Lo seguí de vuelta al camino. Pero antes de alcanzar el patrullero, oí su voz detrás de mí. ¿Quiere? Venenosa. Quebrándose. Te arrepentirás de esto. Castillo. Me giré hacia ella. No enojado. No sacudido. Solo terminado. Has pasado años pretendiendo que la ley es un juego. Dije. Ahora estás aprendiendo cómo funciona realmente. La dejé parada allí con el cartel ilegal clutched en sus manos. Esa tarde. El efecto Ripple alrededor del lago fue inmediato y brutal. 3 miembros de la asociación renunciaron en horas de la visita del comisario. Otro publicó una declaración online distanciándose de la mala conducta reciente de la Junta. Vecinos me enviaron mensajes sin parar. Sabíamos que algo andaba mal. Amenazaron con multarnos por tener kayaks fuera.
Ha estado acosando a la gente por años. Finalmente, alguien se plantó ante ellos. Pero el cambio más grande ocurrió esa noche cuando Sara llamó. Javier. La investigación provincial ya está revelando inconsistencias. Y Marcos. Pausó. Dejó un rastro digital lo suficientemente grande para seguirlo con los ojos vendados. ¿Qué tipo de rastro? Emails. Mapas de tierra borradores. Notas internas. Comunicaciones con un inversor privado delineando planes para convertir la orilla en un pequeño resort. Algo que no podía hacer a menos que controlara tu muelle. Eso no lo sorprendió. Pero lo que dijo después sí. Un archivo menciona falsificar actas de reuniones de la asociación para mostrar una votación aprobando archivos que nunca ocurrieron. Eso es falsificación y eso es criminal. Exacto. Estoy preparando una queja formal para la Oficina de Propiedad Estatal y la Fiscalía ya solicitó la evidencia que capturaste. Las apuestas habían cambiado drásticamente. Esto ya no era disputas vecinales o acoso de asociación. Esto era fraude. Manipulación de documentos. Crímenes reales. Javier. Dijo Sara. No solo defendiste tu tierra. Expusiste un esquema. Y está a punto de derrumbarse completamente. Salió al muelle mientras hablaba. Su muelle. Las tablas crujieron gently bajo sus pies. Familiar y sólido. El lago reflejaba el cielo desvaneciéndose, rizando donde un par de patos derivaban a través de la cala. Lo golpeó entonces. El peso de lo que finalmente había cambiado. Por meses. Lo empujaron. Presionaron. Mintieron. Sabotearon. Amenazaron. Pero nunca esperaron el único resultado que no podían controlar. Se negó a retroceder. La voz de Sara lo trajo de vuelta. ¿Listo para el último paso? ¿Cuál es ese? La parte donde pierden todo lo que construyeron sobre mentiras. Miró a través del lago de Sanabria. Quieto. Estable. No más contestado. He estado listo desde el día que llamaron a la Guardia Civil sobre mí. Dijo. Y la verdad era. Mañana sería más ruidoso que cualquier cosa que hubiera venido antes porque el golpe legal viniendo para Marcos resonaría a través de toda la asociación. Los próximos 72 horas se desplegaron como una demolición controlada. Quieta al principio. Luego imparable. Comenzó con Sara presentando nuestro paquete completo. Footy de cámaras de sendero. Actas forjadas. El mapa fraudulento de orilla. Y un timeline de cada intento de acoso. Envió copias al fiscal provincial, la Junta de Propiedad Estatal y la Fiscalía. Para el mediodía, el fiscal la llamó de vuelta. Dile a tu cliente. Dijo lo suficientemente alto para que oyera a través del altavoz del teléfono. Hemos abierto un caso formal. Archivos fraudulentos de tierra. Manipulación de registros públicos. Posible engaño a inversores. Y dependiendo de la intención. Quizás más. El cambio fue inmediato e irreversible. Esa tarde. Un sedán provincial rodó hasta la casa de Marcos. 2 investigadores salieron. No oficiales uniformados. Sino hombres con portapapeles y ojos calmados. Practicados. Pasaron 1 hora dentro. Luego otra fuera fotografiando el cobertizo de oficina de la asociación. El archivador. Y los marcadores de propiedad cerca de la carretera. La mañana siguiente.
Marcos renunció a la asociación por completo. ¿Sin carta? Sin excusas. Solo un acto de desaparición que no engañó a nadie. Beatriz intentó mantener las piezas juntas. Convocó una reunión de emergencia de la Junta. Pero solo 2 personas aparecieron. Ambos exapoyadores que ahora no querían nada con el Fallout. Luego vino la ruptura final. La cuenta bancaria de la asociación fue congelada para auditoría. Cada multa que habían emitido, especialmente la mía, estaba bajo revisión. Su poder se evaporó de la noche a la mañana. Pero el último movimiento no fue mío ni de Sara ni siquiera de la fiscalía. Las familias del lago lo hicieron. Gente que había estado quieta por años finalmente habló. Presentaron quejas. Firmaron declaraciones. Sacaron viejos emails donde Beatriz amenazaba multas por tablas de pádel, kayaks, incluso carillones de viento. Un vecino admitió haber pagado cuotas bogues de mantenimiento de orilla por 6 años porque temía represalias. En 48 horas. La historia pasó de un hombre defendiendo su muelle a toda una comunidad llamando a un régimen. Los comisarios provinciales celebraron una sesión de emergencia. No asistí. Pero vi la grabación después. Un comisario leyó la lista de violaciones en voz alta. Otro preguntó cómo una asociación podía operar sin derechos legales de orilla. Un tercero cerró un binder y dijo rotundamente: esta organización se disuelve efectivo inmediatamente. Cualquier acción restante de esta asociación no tiene standing legal. No gritos. No aplausos. Solo la ruptura limpia de autoridad finalmente snapping en la dirección correcta. Beatriz salió antes de que la reunión terminara. Esa tarde. Estuve en el muelle. No como alguien defendiendo tierra, sino alguien que finalmente la poseía definitivamente en todo sentido de la palabra. Sin disputas. Sin reclamaciones. Sin ilusiones. Y no quería que fuera otro campo de batalla. Quería que fuera lo que su abuelo pretendía cuando martilló estas tablas juntas después de volver de la guerra. Un lugar para la comunidad. Un lugar para la quietud. Un lugar donde el lago de Sanabria perteneciera a la gente que vivía junto a él. No a los que intentaban monetizarlo. Así que tomó una decisión. Caminó a la oficina del secretario provincial con un formulario corto que Sara había preparado. Ella lo miró sobre sus gafas. ¿Seguro de esto, Javier? La mayoría de la gente lo cercaría después de lo que pasaste. No luché contra la asociación para convertirme en ellos. Dijo. Ábrelo. Ella estampó el formulario. Así de simple. El muelle fue designado acceso público. Libre de usar. Sin cuotas. Sin restricciones. Más allá de reglas estándar de seguridad. Y en horas. La gente vino. Un papá enseñando a su hijo a lanzar una caña. Una pareja lanzando kayaks. 2 adolescentes colgando sus pies del borde donde Beatriz una vez pegó una lista laminada de comportamientos prohibidos. El lago respiró de nuevo. El último eco vino exactamente una semana después. Un vehículo de la Guardia Civil entró en mi camino. Morales salió con una carpeta delgada. Actualización final. Dijo. La fiscalía presentó 3 cargos menores y 1 grave contra Marcos. Archivos fraudulentos. Manipulación de registros públicos de tierra e intento de misrepresentación de propiedad. Está negociando un acuerdo. ¿Y la asociación? ¿Muerta? Dijo Morales simplemente. El Estado la disolvió.
Beatriz apela. Pero no llegará lejos. Listó propiedades que no poseía en sus archivos. Me entregó una copia de la orden de disolución. Pensé que querrías esto para tus registros. Lo tomé. No por venganza. Por cierre. Morales miró hacia el lago. ¿Sabes? No solo ganaste una pelea. Javier. Cambiaste cómo funcionan las cosas por aquí. La gente no lo olvidará. No lo hice solo. Dije. La ley hizo el trabajo pesado. Y la evidencia. Agregó. No olvides esa parte. Sonreí. Nunca lo hago. Se fue y caminé al muelle una última vez esa tarde. Pescadores reían en el extremo lejano. Niños corrían con zapatos mojados. El lago brillaba como una hoja de plata martillada. Ya no era mi orilla. Era de todos. Apoyé mi mano en la barandilla. Suave. Familiar. Inalterada. A pesar de todo lo que pasó. Y susurré quietamente casi al agua misma. Intentaron borrar nuestra historia. Así que compré la suya. El viento llevó las palabras lejos. Estable y suave. Y por primera vez en meses. El lago se sentía exactamente como debería. Libre. Honesto. ¿Entero?